Hoy en ABC Noticias existen 880 casos confirmados y 159 fallecimientos por COVID-19 en el estado. Reapertura de actividades en el país será paulatina y por sectores según el plan del gobierno federal. Por COVID-19 niveles de pobreza y pobreza extrema en México aumentarán. Maru Campos emite llamado de atención a la ciudadanía ante aumento de movilidad en la ciudad. Esto y más en ABC Noticias. ¿Qué tal? Como siempre, la más cordial de las bienvenidas a este espacio del canal 28, ABC Noticias, dentro del cual presentamos la entrevista que hacemos semanalmente con el gobernador constitucional del estado de Chihuahua, licenciado Javier Corral Jurado, en diálogo directo con la población. Señor gobernador, gracias por acompañarnos una vez más. Estamos enlazados desde su oficina en el Palacio de Gobierno. Bienvenido, gobernador. Muchas gracias, Sergio. Es un gusto estar de nueva cuenta aquí en este diálogo directo con el gobernador a través de Canal 28 y de las distintas plataformas que nos siguen a través de las redes sociodigitales. Con un gusto platicar contigo como siempre, Sergio. Gracias, gobernador, y también el agradecimiento a todo el auditorio que, como usted lo dice, nos sirve en una amplia multiplataforma, una red estatal que hemos logrado tener esa cobertura gracias al interés que tiene la población por conocer lo que usted semana a semana le informa a los chihuahuenses. Y como ya es costumbre durante las últimas semanas, iniciamos con el tema de la problemática de la salud pública en Chihuahua. Gobernador, hace una semana usted nos dio un reporte, nos dio un informe de cuáles eran los casos confirmados del coronavirus, los contagios, los casos sospechosos, los fallecimientos, los que afortunadamente superaron esta patología. A una semana de distancia, gobernador, ¿cómo vamos? ¿Qué cifra nos puede usted brindar en estos momentos? Bueno, podríamos efectivamente compartir aquí en pantalla el informe técnico que la autoridad sanitaria ha informado el día de este 12 de mayo. Es el informe técnico correspondiente al día de ayer. Este informe tiene 880 casos confirmados, 1,468 casos descartados, 62 casos recuperados, hay 508 sospechosos o pendientes, como se le llaman, y lamentablemente hemos tenido 159 defunciones en el estado de Chihuahua. Esta es la estadística con la que ha crecido la epidemia, el contagio en el estado. Y quiero señalar que lo que estamos haciendo es actualizar el registro de casos dentro de los sospechosos. Vamos a dar a conocer aquí un dato que es muy importante, que tiene que ver con los números de casos los últimos días, en donde con toda claridad se vio que a partir del 14 de abril inició los días de mayor contagio en el estado. Hemos ido creciendo en el número de casos. Particularmente podemos observar el día 30 de abril con 67 casos confirmados en el estado, luego 48, 28, 3. Estos números que están aquí, 28, 3, no necesariamente es que solo tuvimos esos casos. Aquí hay, por ejemplo, lo que es seguro es que lo que hay es una falta de registro todavía dentro del número de casos sospechosos. Es un proceso permanente de actualización de esta gráfica, pero lo que sí es claro es que estamos teniendo una mayor velocidad en el contagio de la epidemia.
Esto es, hemos tenido una mayor velocidad. El día 12 de mayo, el día de ayer, 21 casos. Obviamente falta también registrar algunos otros casos por el procesamiento de las pruebas, en fin. Luego vamos a ir a los casos confirmados por municipio. El problema se nos está concentrando en Ciudad Juárez, 553 casos, en Chihuahua 255, y luego ya Parral, Delicias con 10, Parral con 8, Cuauhtémoc 9, Bachíniva 6, y los demás municipios ya números menores. Esta es la distribución, casos positivos de COVID-19 en el estado. Afecta más a los hombres, 57%, con relación al 43% de mujeres. Aquí está los tipos de paciente. El 48.52% de los casos han tenido un manejo ambulatorio, esto es, no han requerido ningún tipo de atención médica, sino fundamentalmente aislamiento. El 26% de los casos han sido hospitalizados, y de estos, el 59% son casos graves de atención médica, y solo el 4.3% ha necesitado ventilación mecánica a través de los respiradores mecánicos, están intubados, están estables el 35.7%. Estos son los casos hospitalizados por municipios: en Juárez 159, en Chihuahua 58, y números ya menores en otros municipios del estado. Está la distribución de defunciones, obviamente también con una mayor afectación a hombres que a mujeres. 45 a 64, 83 casos de 45 a 64 años. Mucho tiene que ver también, no solamente las comorbilidades, sino la alimentación de nuestra población. Aquí están las enfermedades que están relacionadas a COVID-19 en el término de las defunciones: el 31% hipertensión, 27% diabetes, 18% obesidad. El número de defunciones se concentra a 123 en Ciudad Juárez, 24 en la ciudad de Chihuahua, una en Cuauhtémoc, y así en cada uno de los siguientes municipios una defunción. A nivel nacional, como se sabe, hay una infección, una confirmación de 38.324 casos acumulados. Hay 22.980 casos pendientes o sospechosos. 80.900 han sido ya negativos, acumulados, son descartados. De los confirmados acumulados, 8.817 son confirmados activos. Esto es, son casos positivos de fecha de inicio del síntoma en los últimos 14 días. O sea, son activos porque tienen todavía la infección. Hay 3.926 defunciones en el país y han sido estudiadas en total 142.204 personas. Estos son los datos al día de hoy en el estado y en el país, Sergio. Gobernador, fuera de las estadísticas, de los números que son invaluables porque nos van dando el comportamiento y nos van indicando pues la situación que estamos viviendo en cuanto a la pandemia, pero de la última semana, gobernador, ¿usted cómo pudiera definir o clasificar el comportamiento? ¿Era lo esperado, más de lo esperado, o disminuyó en la expectativa que se tenía en la proyección que ustedes hicieron de la evolución
del número de contagiados? Realmente la proyección que nosotros hemos hecho se da con base en un modelo matemático que ha generado CONACYT, con el Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este modelo de proyección matemática, debo decir, está alimentado con la información del CISBER, que es el Sistema de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias, y que tiene se nutre de la información que le dan todos los estados. Con base en este sistema se han venido realizando las proyecciones. Debo decir que las proyecciones están prácticamente como las habíamos previsto. El comportamiento que estamos teniendo tanto en Juárez como en Chihuahua tienen el comportamiento que la proyección adelantaba. Por supuesto, un nivel de proyección que está basado en el control de la movilidad que hemos hecho con las medidas de restricción, de sana distancia, de resguardo en casa, de suspensión temporal de actividades laborales, de restricciones al transporte público, de restricciones a los espacios públicos, tanto abiertos como cerrados. O sea, la proyección está dando. Puedo decir que vamos exactamente en el nivel que nosotros habíamos calculado. ¿Eso es bueno o es malo, gobernador? ¿Eso es bueno o es malo? Es decir, se proyectó, es muy bueno esta cantidad de contagios, etcétera, pero hubiera sido mejor que disminuyeran, ¿no? Es decir, que en vez de que la proyección llegara a lo previsto, fuera menor. Bueno, por supuesto que hubiera sido ideal que no hubiéramos tenido ni las defunciones ni el nivel de contagios que hemos tenido. La epidemia y la propagación del virus nunca la íbamos a poder evitar. Eliminar el virus, eso no es posible. Incluso se requiere de cierto nivel de propagación para poder empezar a tener cierta inmunidad colectiva. Sin embargo, yo quiero decir que nuestras proyecciones tienen que ver con calcular la capacidad de atención médica hospitalaria, tanto en número de camas censables para atención médica de hospitalización general, como de camas en las unidades de cuidados intensivos. En ese sentido, yo te quiero decir que en ese sentido sí los datos son mucho mejores que los que nosotros habíamos proyectado, porque con un nivel de contagios proyectado, realmente nosotros suponíamos que íbamos a llegar a saturar los niveles hospitalarios para estas fechas. De hecho, hemos ido reconvirtiendo varias áreas de los hospitales en el estado de Chihuahua para asegurarnos de la atención a las personas que desarrollan la enfermedad y sobre todo aquellas que requieren una atención crítica y por supuesto de cuidados intensivos. Hoy, por ejemplo, te puedo decir que somos de los estados que menos pacientes intubados tenemos en el país. Obviamente han llegado muchos enfermos muy graves a los hospitales, tanto del Seguro Social como nuestros. La gente está llegando tarde a la atención médica. Hay distintos factores, pero uno de ellos es que la gente no quiere ir a los hospitales y cuando decide hacerlo, llega en condiciones muy graves en donde la atención médica ya es muy difícil que los logre salvar, porque traen ya una insuficiencia respiratoria aguda que los tratamientos médicos no pueden resolver, sobre todo ya en un estado crítico. Entonces,
la capacidad hospitalaria está sobrada frente a la proyección que hemos hecho. Obviamente nosotros, Sergio, pues tuvimos muchos escenarios y proyecciones. Bueno, hicimos proyecciones incluso pues muy dramáticas, muy drásticas, ¿no? Quisimos en algunas exagerarle a la proyección para fortalecer las capacidades del sistema de salud. Afortunadamente lo que estamos viendo son los escenarios más moderados, ahora sí te puedo decir, más conservadores que nosotros habíamos hecho. Gobernador, y en este sentido, ¿qué es lo que la población debe de tener cuidado? Porque todavía estamos en esa etapa crítica, es decir, todavía no llegamos a la curva hacia abajo en los casos de contagio en Chihuahua. Nos decía usted que íbamos a tener 2 o 3 semanas en la que debíamos de extremar aún más la atención, la prevención y el cuidado personal, social, familiar. ¿Estamos todavía en esa etapa crítica, gobernador? Sí, claro. Nosotros, de hecho, estamos ahorita todavía subiendo en la curva, al pico de la curva. Estamos en los días en donde ese pico se va a producir y luego creemos que nos va a durar 2 o 3, 4 días el pico antes de empezar a bajar, empezar el descenso, el declive. Por eso yo hablé siempre, bueno, la semana pasada hablé de 3 semanas, ahorita ya puedo decir que son las siguientes 2 semanas, las semanas que son cruciales. Por ejemplo, nosotros en Chihuahua Capital vamos a tener el 21 de mayo el pico de la curva en la ciudad de Chihuahua. Y ahí creemos que vamos a tener 2 o 3 días donde se reproduce el mismo número de casos y luego a partir de ahí empieza a descender. En Ciudad Juárez, yo pienso que la vamos a tener este fin de semana, que ya viene, 16, 17 de mayo, y que va a empezar a bajar también. Obviamente, el nivel de la curva y su pronto descenso tiene que ver con las medidas que se han tomado y en donde la sociedad ha colaborado. Hemos hecho muchos llamados a que la gente se quede en casa, hemos hecho muchos sacrificios todos para limitar nuestras actividades sociales, recreativas, deportivas, culturales, obviamente las laborales. Todo eso ha influido para que Chihuahua esté logrando superar los escenarios más dramáticos y esté en su nivel de proyección moderada, o digo yo, básica. Uh-huh. Obviamente, cualquier relajamiento de las medidas de sana distancia, de higiene personal, de restricción de la movilidad, afectan la curva, afectan el descenso. Incluso si nosotros reabriéramos de manera general e indiscriminada o relajáramos el confinamiento o las medidas de sana distancia o la presencia pública en espacios públicos, tanto cerrados como abiertos, podríamos tener un rebrote. De hecho, el proceso de reapertura va a tener que ser un proceso gradual, cuidadoso, riguroso en términos de medidas sanitarias, tanto para el conjunto de la sociedad, particularmente para las empresas, los comercios, los servicios, etcétera, sí. Porque cualquier aumento brusco de la movilidad nos puede generar un rebrote de la infección. Lo que necesitamos es mantener las medidas de restricción para ir aplanando la curva, eso que se llama el aplanamiento de la curva, ya que esté en descenso. Gobernador. Por eso no podemos... Gobernador, le pregunto, y disculpe que lo interrumpa,
pero para seguir con este tema que considero que es importante para la sociedad, porque cuando a nivel nacional escuchamos las conferencias que se dan por parte del gobierno federal, se habla inclusive ya de la reapertura de determinadas actividades allá en el centro del país. Y la percepción que se tiene en otras regiones como en Chihuahua, decir, bueno, pues entonces también en Chihuahua, lo que sucede en el DF, en la Ciudad de México ahora, pues va a suceder también en la ciudad de Chihuahua y podemos ya decir que se relaja la actividad, ya vamos a volver a la normalidad y la gente tiene que entender que son situaciones completamente diferentes los estatus médicos en una región o en otra. ¿No es así? Sí, hay en cada región, en cada estado, los niveles de transmisión son distintos, las velocidades del contagio son diferentes, incluso en nuestro mismo estado, el nivel de contagio y de transmisión ha sido distinto entre Chihuahua y Ciudad Juárez. Bueno, pues ahí está la gráfica, ahí está la concentración de prácticamente el 65%, el 60% de los confirmados en Ciudad Juárez. Gobernador, pero también pudiera existir la situación de que la densidad de población de Ciudad Juárez pues supera en mucho la de Chihuahua y en consecuencia pues va a tener más personas contagiadas porque es el mayor número de núcleo poblacional que Chihuahua. Es uno de los elementos que influye, pero no es tan distinto. Lo que hace es el nivel de movilidad, lo que genera el mayor número de contagios, de confirmados contagiados. Por supuesto, todas las zonas de concentración poblacional o de alto índice poblacional tienen riesgo de una mayor velocidad, porque lo que hace que el virus se propague, pues es el contacto múltiple o los brotes comunitarios que realiza, que tiene. En el caso de Juárez y de Chihuahua, por ejemplo, los tiempos son distintos. ¿Por qué? Porque también influye un elemento poblacional, pues como lo influye en el país. No todos entramos al mismo tiempo, con la misma velocidad a la epidemia, como por ejemplo México no entró al mismo tiempo que otros países. Acá nosotros tuvimos incluso todavía un mes, una especie de mes de gracia, por ejemplo, que con relación a Estados Unidos, o que no se diga otros países de Europa, o del mismo China, donde se originó esta epidemia. Entonces, lo que quiero decir es que todo lo que hablamos de movilidad influye en la velocidad del contagio. Entonces, la reapertura, gobernador, en Chihuahua, las actividades, ¿cuándo usted considera, proyecta que se pueden ya iniciar la normalización ya específicamente en Chihuahua? En la Ciudad de México se habla que a partir del 18 de mayo, en Chihuahua, ¿usted cuándo considera que pueden paulatinamente irse abriendo esas actividades? No, yo creo que en la Ciudad de México no se va a abrir el 18 de mayo. Te lo digo con toda la claridad. El gobierno de la República ha anunciado un plan de reapertura. El problema es que ha habido mucha confusión y ha habido algunas indefiniciones en las últimas 24 horas para abiertamente decir en qué fecha se incorporan como actividades esenciales la industria de fabricación de equipos de transporte, aeronáutica y automotriz, la minería y la construcción. Es que ayer se tuvo una reunión con los gobernadores y varios secretarios de Estado, particularmente la Secretaría de Salud y Economía, en donde discutimos este proceso de reapertura y obviamente en donde dijimos
que no hay las mismas condiciones en todos los estados y se tendrá que ir generando en cada entidad la estrategia para un proceso de reapertura con varias consideraciones, tanto para la reapertura como para un escalamiento de esa apertura hacia lo que se conoce como la nueva normalidad. Nosotros, en Chihuahua, por supuesto que no estaríamos en condiciones para abrir el 18 de mayo de manera indiscriminada estos tres sectores de la economía chihuahuense. Particularmente, lo digo en el tema de la industria aeroespacial y automotriz. Bueno, simple y sencillamente, estas dos industrias representan algo así como 190,000 empleos en el estado de Chihuahua. A ver, incrementarle ese nivel de movilidad a las ciudades es echar a perder todo lo que hemos estado construyendo en un mes y medio de confinamiento, de sacrificios, de esfuerzos, de todo lo que hemos hecho para quitarle velocidad al contagio y aplanar la curva. Sería ahora sí que suicida y autodestructivo. Yo estoy absolutamente seguro que vamos a contar también con la comprensión de las empresas en Chihuahua, porque un rebrote de la epidemia en el estado no solamente nos puede colapsar el sistema de salud, a ver, nos colapsa la economía completa y entonces sí, ni de empresas hablamos, porque sería muy delicado. Del 18 al 31 de mayo, en el caso de Chihuahua, vamos a hacer un proceso de preparación para la reapertura. Vamos a ir trabajando con las empresas para ir revisando la logística de nuevo diseño del espacio físico, de las medidas de sanitización, de saneamiento, pues tienen que ir preparando la maquinaria, tienen que ir entrando los ingenieros, los supervisores que se van a encargar de reactivar la producción. Y vamos a decir que nosotros del 18 al 30 lo que vamos a hacer es una etapa preparatoria para también generar los protocolos sanitarios a los que se van a tener que ceñir todas las empresas que quieran reabrir en el estado y que quieran someterse a un sistema de semaforización en el que van a ir aumentando el nivel de producción, de funcionamiento, de operatividad conforme al cumplimiento de varias medidas. Por ejemplo, nosotros creemos muy importante que estas industrias se abran en un porcentaje al principio y luego que nos acrediten medidas de sana distancia, medidas de higiene, materiales de protección para el personal, sí. Termómetros para medir la temperatura, oxímetros para medir la concentración de oxígeno, la realización de pruebas para la detección de anticuerpos, que son instrumentos muy importantes para detectar a quienes ya se han contagiado, incluso pudieron ser asintomáticos, o a quienes pueden estar contagiados y que nos sirve para detectar. Obviamente, las pruebas que gobernador, si me permite, tenemos que hacer una pausa. Vamos a un corte, pero regresamos en 2 minutos para seguir platicando y que usted nos concrete si es que ya hay una proyección, de las fechas en donde pudiera irse paulatinamente normalizando. Estamos hablando de la primera semana de junio o la segunda. Usted nos lo va a decir al regreso. Una pausa y regresamos aquí con la entrevista con el gobernador del estado.